Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: el Hijo del Hombre debe sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Después dijo a todos: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde o se arruina a sí mismo? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermosa esta lectura. Estamos ya en este jueves después de ceniza. Ya estamos en nuestro tiempo de Cuaresma. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde o se arruina a sí mismo? Queridos amigos, nos arruinamos a nosotros mismos y al mismo tiempo arruinamos al país, o arruinamos a la nación, o arruinamos a los hermanos. Entonces este es un llamado profundo. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve? Nos dice el Señor, que ganes el mundo entero. Añade muchas veces ganar el mundo entero, ser famosos, conquistar el mundo, ¿verdad? Eso es lo que queremos. Alejandro Magno, no nos olvidemos, queridos amigos, este jovencito que murió a los 25 años y que había conquistado uno de los imperios más grandes de la historia de la humanidad. Cuando muere, él justamente dice, o antes, ya en el lecho de muerte, cuando se iba hacia la India, el paludismo en aquel tiempo, no había posibilidad, no había medicamentos. Y sin embargo, queridos amigos, él dice, los que van a llevar mi féretro van a tener que ser los médicos, porque ellos aprendan y se den cuenta que ellos tampoco tienen el poder de salvar la vida. Mientras van caminando entonces con el féretro, van a ir tirando todo lo que he ganado, oro, diamante, perlas, etc. Que lo vuelvan entonces a sus dueños originales, la gente que lleve y que lo use bien. Esa riqueza, vemos un bótase ahí en el camino, en cuanto yo voy yendo ya para el cementerio. Y luego, mis dos manos, por favor, que estén ahí afuera del cajón, bella. Y así, en esta posición, entero de teiga, que me voy con las manos vacías. Job dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si se pierde o se arruina a sí mismo? Queridos amigos, la gran riqueza que nosotros tenemos que dejar, y ojalá entendamos en este tiempo de Cuaresma, este tiempo de verdadera conversión, es que todo lo que nosotros tenemos que cultivar es la educación. Educarnos en el seguimiento de Jesucristo. Entender que el Señor nos ofrece lo más lindo, que es el aprovechar nuestra vida, pero desde los principios del Evangelio. El amor, la solidaridad, la caridad, el trabajo, el empeño y todo lo que significa entonces, queridos amigos, generosidad y donación. Operar entonces de yaro ya de eco pregunta coa lleva importante de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si se pierde o se arruina a sí mismo. Y por eso, queridos amigos, el Señor insiste, porque si nosotros verdaderamente decimos que somos cristianos, el que quiera venir detrás de mí, quiere decir que ñandella eina, ñandella pongan la opción, a la ñandella ero añetetela cristiano, entonces somos de aquellos que queremos ir detrás del Señor. Pero entonces escuchemos lo que nos dice, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz cada día y me siga. La cruz de cada día, queridos amigos, significa ese empeño, esa generosidad y ese deseo en construir el reino de Dios. Con el miércoles de ceniza, tiempo refre. MSB tiene tiempo, miga, tu hanguay se llama, que seña, pues tu ube, añe, pues no lleva ñamindu uponaja y cuamba, esa pa guatana, harajana, cocherecoe. Y ahí entonces, queridos amigos, nosotros vamos a poder decir, Señor, estoy cargando con mi cruz.
La cruz significa, queridos amigos, nuestras propias limitaciones, entendiendo que hay un trabajo muy grande, que es construir el reino de Dios, que es luchar contra todo mal. Y el mal, el demonio, queridos hermanos, sino que puede ser que esté bien encorbatado, puede ser que esté en un buen puesto de algún lugar, de alguna institución. Y puede ser luego que esté ahí a nuestro lado, en nuestra propia casa. ¿Por qué? Porque no quiere saber nada de Dios. Y quiere ganar en todo caso el mundo entero, pero sin embargo, queridos amigos, estamos de esta manera perdiendo nuestra verdadera felicidad, nuestra verdadera salvación. Que así sea. Que así sea.